Hola, muy buenas, ¿cómo están? Un gusto tenerlos de vuelta por acá. Bueno, espero que no hayan quedado sus cabezas muy quemadas de la clase anterior. Vamos a seguir con la segunda parte de generalidades. Déjenme decirles que lamentablemente, o para bien o para mal, quizás les recopó y espero que haya sido así, pero falta una clase más de generalidades que es súper importante, que es imágenes, ¿sí? Así que esta es la segunda y la tercera va a ser la clase de imágenes, que va a ser muy importante porque les va a servir un montón para la vida en general. Entonces, en esta segunda parte de generalidades de la anatomía, lo que vamos a hacer es hablar ya un poquito más concretamente de las estructuras que ustedes van a estar analizando cuando se acerquen al preparado, cuando se acerquen al atlas, cuando se acerquen a los distintos elementos y las herramientas que ustedes van a usar para estudiar, ¿sí? Hay, digamos, como un punto de partida para hablar de estas estructuras y el primero sería entender un poco para qué sirven, qué hacen y cómo las vamos a ver, ¿sí? Ya cuando entremos un poco más en la materia, lo que vamos a hablar van a ser de las, digamos, partes o elementos propios que corresponden a esta familia de estructuras y qué hacen cada uno de esos elementos particularmente, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a hablar acá del concepto general de lo que son los vasos, las arterias, por ejemplo, y cuando vayan a el trabajo práctico de hombro, van a analizar específicamente qué hace cada una de las ramas de la arteria axilar, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es un pantallazo general para poder entender cuál es la función que cumplen las arterias, por qué se ubican donde se ubican, dónde las voy a ir a buscar cuando esté enfrente de un preparado, ¿sí? Con arterias, nervios, venas y con generalidades de otros elementos como las articulaciones y los huesos, que son súper mega hiper importantes, particularmente para el locomotor. Entonces, bienvenidos otra vez. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Ana Paula, para que se lo vayan aprendiendo de a poquito. Y vamos a seguir transitando este caminito de estudiar anatomía, ¿sí? Vuelvo y repito, si hay cosas que no quedan claras, en primer lugar, no desesperen, no más lágrimas, que de a poquito las cosas van a ir tomando forma y siempre tenés las herramientas y los medios para consultar en caso de que algo no te haya quedado muy claro, no lo hayas entendido o quizás lo entendiste de una manera y querés saber si en realidad lo estás entendiendo bien. Siempre puedes preguntar por los medios de comunicación que tenemos disponibles. Arrancamos entonces. Nuevamente te dejo el índice para que también te ubiques en qué temas más o menos vamos a estar trabajando. Y como te dije, a mí me gusta la forma de trabajar de cebollita a la inversa. O sea, en vez de irle sacando capas, es ir complejizando las cosas. O sea, aprender desde lo más básico, desde lo más chiquito o lo más simple, y después ir trabajando temas un poquito más complejos cada vez. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar de lo que son los elementos nobles, los huesos, las articulaciones y sus clasificaciones y de los músculos, ¿sí? Vuelvo y repito, acá no vamos a hablar específicamente de ninguna región anatómica, sino que vamos a hablar de algo que se aplica a todas ellas, ¿sí? Arrancamos entonces. Elementos nobles. Los elementos nobles van a ser estos tres que vos ves acá en pantalla, ¿sí? Van a ser elementos que tienen, digamos, ciertas funciones particulares, ¿sí? Que tienen ubicaciones o disposiciones particulares y que obviamente pasa con todas las estructuras anatómicas, pero su manejo particular requiere de cierta, digamos, delicadeza a la hora de trabajarlo particularmente en lo que es el preparado cadavérico, ¿sí? Habrán visto o verán en la primera clase práctica de anatomía que todo lo que son elementos nobles justamente se toman con la pinza de disección de mano izquierda con el objetivo de no dañarlos y por otro lado también con el objetivo de poder separarlos apropiadamente del resto de los elementos, ¿sí? Son elementos que son, en general, van a haber excepciones claramente, pero en general son bastante pequeños, se encuentran mezclados entre sí, por decirlo de alguna manera, porque lo que hacen es formar como un conjunto de estructuras. Entre estos tres suelen ser lo que se denomina los paquetes vasculonerviosos, donde vamos a encontrar arteria, vena y nervio. Entonces, para poder diferenciarlos entre sí y para poder describirlos con mejor, digamos, claridad o detalle, se los toma con la pinza, se los separa un poco del resto de los elementos y se los analiza. Cada región anatómica o cada parte del cuerpo va a estar, digamos, no es representada, pero sí alcanzada por un paquete vasculonervioso particular, ¿sí? Todos los elementos del cuerpo requieren de irrigación e inervación. Entonces,
lo que son arterias, venas y nervios son súper, mega, hiper importantes, muy importantes. Claramente tienen funciones distintas, tienen localizaciones que les son particulares en ciertos puntos y tienen diferencias entre sí, ¿sí? No solamente funcionales, sino también cuando vamos al preparado, el aspecto que van a tener va a ser distinto, ¿sí? Esto quizás en las primeras aproximaciones a un preparado no sea muy fácil de ver, pero con el tiempo y con la práctica van a ver que van a poder darse cuenta cada vez con más facilidad, a simple vista, qué es vena, qué es arteria y qué es nervio, ¿sí? Entonces, arrancamos por las arterias. Lo verán en esto en más profundidad, pero a grandes rasgos, las arterias van a ser vasos, ¿sí? O elementos vasculares que se caracterizan no por llevar sangre oxigenada, no por llevar sangre roja, no por ser de color rojos, sino porque la función que cumple la arteria específicamente es llevar la sangre desde el centro del cuerpo, en este caso desde la bomba, que es el corazón, hacia la periferia, independientemente de las características que tenga esta sangre. Cuando lleguemos a Splagno lo vamos a entender mejor por qué se usa este concepto de independientemente de las características bioquímicas, digamos, de la sangre que lleva. Pero por lo pronto el concepto es ese. La arteria lo que va a hacer es llevar la sangre desde el corazón hacia la periferia. Ustedes habrán visto o verán en esto que tiene una estructura particular, ¿sí? Y la particularidad que va a tener la arteria, básicamente, y a grandes rasgos nuevamente, es que va a tener una capa muscular bastante importante, ¿sí? Esta capa muscular, la función que tiene básicamente es resistir a las presiones que trae la sangre arterial. Si la sangre arterial trae mucha más presión que la sangre venosa. Entonces, la arteria lo que tiene que hacer es llevar la sangre sin romperse en el proceso y por eso es que es tan muscular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque lo habrán escuchado o lo escucharán en su cursada de anatomía, que cuando uno va al preparado y toca con la pinza la arteria no se colapsa, ¿sí? ¿Qué es el concepto de colapsarse? Cuando yo agarro un vaso, ¿sí? Por ejemplo, agarramos una arteria, ¿sí? Que viene así y nosotros la cortamos acá, ¿sí? Este es el eje longitudinal de la arteria, siguiendo lo que habíamos dicho, ¿sí? Lo cortamos en un plano axial de la arteria específicamente. Y la agarramos, ¿sí? Lo cortamos y la agarramos y la miramos así, de arriba o de abajo, indistinto. Cuando yo la vea a la arteria, lo que voy a ver es esto, ¿sí? Como si fuera un tubito de agua o como si fuera una bombilla, ¿sí? La arteria, por esa pared muscular abundante que tiene, cuando yo la aprieto con la pinza, si la comprimo de arriba o de abajo, se va a cerrar, ¿sí? O sea, estas paredes van a pasar a estar así, ¿sí? Más cerca una de la otra o incluso en contacto una con la otra. Pero cuando yo retiro esto, ¿sí? De estar así pasa a estar así de vuelta. No se queda aplastada, ¿sí? Eso quiere decir básicamente que es una arteria, es decir, cuando yo la comprimo, se colapsa la luz, pero cuando la suelto, la luz vuelve a la normalidad, ¿sí? Entonces, esa es una característica de la arteria como consecuencia de la presencia de estos elementos o de estas fibras de músculo liso que hacen que la arteria sea más elástica, ¿sí? Ahora bien, la arteria es roja y la sangre es roja, o sea, independientemente de si es, digamos, o sea, si recién sale del pulmón o no, ¿sí? La sangre es roja. Lo que va a pasar es que, por convención, cuando ustedes vean preparados de museo o cuando vean atlas, por convención, parecido a lo que pasa con la posición anatómica, las arterias van a estar pintadas de color rojo, ¿sí? Vuelvo y repito, esto no representa directamente la condición o la calidad bioquímica de la sangre, no tiene nada que ver con eso, sino que es una convención para que, de vuelta, todos estemos de acuerdo y cuando vemos algo, un elemento vascular pintado de color rojo, todos entendamos que es una arteria, ¿sí? No por, vuelvo y repito, no por las cualidades bioquímicas de la sangre, no por el lugar a donde está yendo, o sea, sí, eso es característica de las arterias, pero no es que el miembro inferior van a ser de un color y el miembro superior van a ser de otro, no. Por convención, todas las arterias en los atlas, en los preparados de museo, en donde sea que estén pintadas o coloreadas, tienen que estar coloreadas de color rojo. Otro tip anatómico, si quieren, es que las arterias de gran calibre, en general, van a estar ubicadas en planos profundos, ¿sí?
Fíjense que nosotros acá tenemos una región anatómica que es la fosa axilar, acá abajo lo dice, la arteria axilar. Fíjense que yo tengo todo esto que está acá, que está de color gris, son todos músculos, ¿sí? Todos estos músculos yo los tuve que cortar y rebatir, que es esta técnica de los corto y los corro, digamos, un poquito para el costado. Los cortaron, los rebatieron y ahí recién pudimos ver en la profundidad de la fosa axilar, que ya van a ver qué es, a la arteria axilar. ¿Sí? Es una arteria de gran calibre, fíjense que está dando un montón de ramitas más chiquitas que se vienen un poquito más superficiales, pero en general las arterias de gran calibre van a estar profundas, las vamos a ir a buscar a la profundidad, lo cual tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, sería bastante poco lógico tener una arteria con la presión que maneja, con los volúmenes de sangre que manejan, de ese tamaño muy superficial porque las podría lesionar con mucha facilidad, entre otras cosas. Entonces, las arterias de gran calibre, en términos generales, las vamos a ir a buscar a la profundidad, a los espacios o a las regiones anatómicas profundas, ¿sí? No voy a ver en general arterias de gran calibre muy superficiales. Volví y repito, en general, siempre todas las reglas tienen sus excepciones que confirman esta regla. Entonces, arterias de gran calibre, en términos generales, van a estar profundas. Las ramas de las arterias, que son más pequeñitas, las voy a poder encontrar más superficiales. Y por convención, las arterias están pintadas de rojo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar estar yendo al preparado y apretando con la pinza y viendo si se colapsa o no se colapsa? Fíjense, vuelvo y repito, que están profundas y fíjense que también van a tomar relaciones muy próximas en términos generales con los nervios, ¿sí? Habíamos hablado recién de un paquete vasculonervioso. Ahora vamos a hablar de cómo se ve la vena, pero en general la arteria siempre la van a ver bien redondita, bien muscular, ¿sí? O sea, se ve en la pared en general como ciertas lineecitas que delinean la circunferencia de la arteria. Tiene ciertas características visuales que permitan diferenciarla de la vena y del nervio, ¿sí? Ahora cuando veamos cómo se ve el nervio y cómo se ve la vena, esta idea quizás le cierra un poquito más, ¿sí? Pero estos consejos se los doy porque no está muy bueno estar apretando constantemente el preparado con la pinza, se puede romper y además también quizás habla de qué tanto entendemos de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, lógicamente, quizás al principio, si lo hacen con mucho cuidado para aprender a ejercitar esa parte de diferenciar las arterias, no pasa nada, pero les pido por favor y les recomiendo a la hora de rendir que no se haga un hábito esto de estar tocando con la pinza la arteria a ver si se colapsa o no se colapsa, si vuelve a su forma o no vuelve a su forma para diferenciarla de la vena, ¿sí? Ahora vamos a buscar muchos más parámetros anatómicos que a ustedes les van a servir para diferenciarlas. Muy bien, entonces, eso en cuanto a las arterias, ¿sí? Vamos a las venas, y acá me quedó un poquito borrosa la foto. No me interesan las referencias, porque eso lo veremos en su momento cuando trabajemos fosa axilar, volvemos a la misma región anatómica como para que se entiendan las diferencias. Fíjense que, como les dije, las venas, como las arterias estaban pintadas de rojo por convención y no relacionado a las características de la sangre, no necesariamente relacionado a las características de la sangre, las venas van a estar, pintadas todas de azul, ¿sí? De color azul. Entonces, fíjense que tenemos acá la arteria axilar y acá tenemos la vena axilar, o sea, la vena que acompaña a esa arteria, ¿sí? Pero fíjense una cosa. Fíjense esta vena y fíjense esta vena, ¿sí? Estas dos venas son venas bastante grandes. Son la vena cefálica y la vena basílica respectivamente. No importa el nombre en este momento. Pero quiero que vean el tamaño de estas venas y lo superficiales que están. Entonces, eso también va a ser una herramienta de algo que va a pasar bastante seguido, lo vamos a ver bastante en locomotor, que vamos a tener superficialmente venas de calibre bastante interesante, a diferencia de lo que pasa con las arterias, ¿sí? Vamos a poder ver venas de gran calibre en la superficie, digamos, no en la superficie de la piel, porque no, pero sí superficiales, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, a diferencia de lo que habíamos dicho que pasa con las arterias, las venas, y vamos a ponerle de color azul, así lo representamos bien, no tienen una muscular muy grande, muy desarrollada, si se quiere, o muy grande, muy interesante. ¿Por qué? Porque toleran presiones mucho más bajas en situaciones normales que las arterias. Entonces no necesitan una pared tan gruesa porque en realidad justamente no es económico para el cuerpo, digamos, invertir tanto el músculo en las venas
porque no es necesario. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que cuando yo venga con la pinza, chucu, 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 y apriete acá, este vaso directamente haga esto, ¿sí? O sea, la luz de ese vaso desaparezca y se quede así, ¿sí? Es más, es muy probable que en los preparados, en muchos preparados, cuando los vayan a ver, vean que las venas directamente están así. ¿Por qué? Porque cuando trabajaron el preparado y lo formalizaron y lo disecaron y todo esto, esa vena pasó por un montón de procesos que terminó haciendo que quedara sin contenido y quedara chatita, ¿sí? Es algo que lo van a poder ver y van a ver qué pasa. No pasa en todos los preparados. Y que esto es realmente así. O sea, la avena la van a ver que la pared de la avena, y se nota, bueno, quizás es porque yo ya tengo muchos preparados encima, pero en general se nota bastante la diferencia cuando yo veo la avena, quizás justo en un pedacito de la avena estaba dilatada porque tenía contenido. También pasa que a veces tienen como restitos, no sé si precisamente coágulos, pero pareciera, que hacen que la avena no se colapse, ¿sí? Esto es que esté colapsada, ¿sí? Cuando no tiene luz es que se colapsó. Un poquito como lo que decíamos con las arterias. O sea, lo mismo, el mismo concepto. Entonces, puede pasar que la avena quizás en un tramito yo la vea así toda anchita, pero capaz si sigo su recorrido un poquito más, de repente veo que hace esto, tuki, y se aplana, ¿sí? Entonces, esa es toda la evidencia que necesito para empezar a pensar o para orientarme más en qué es una vena. Además, como les digo, va a estar acompañado de una arteria, entonces voy a ver cerca de ella, de este elemento venoso, quizás no pegado, porque fíjense que lo que son las venas superficiales, ya me está, o sea, si tiene ese tamaño y es superficial, es medio como un cartel que me grita vena, pero más allá de eso, acá, por ejemplo, no hay ningún otro elemento vascular que lo acompañe, ¿sí? Eso es bastante, digamos, característico de las venas superficiales. Pero si yo me voy a un paquete vasculonervioso un poco más profundo, voy a ver este elemento así que de repente se vuelve más aplanado, más acintado, que de repente no tiene luz, no lo puedo apretar con la pinza porque no pasa nada, o sea, está colapsado ya. Y voy a ver al lado un elemento bien grande, bien tortuoso, que de repente tiene luz y tiene luz a lo largo de casi todo su recorrido y que lo aprieto con la pinza y no se colapsa y listo, genial. El que está aplastado es una vena y el que no se colapsa es una arteria, ¿sí? No hay mucha más vuelta que darle. Después le pondremos el nombre que lleva, ¿sí? En este caso, arteria venaxilar, ¿sí? Para los fines de esta clase es indistinto, ¿sí? Pero para que se entienda ese concepto, ¿sí? Y para que empecemos a evitar estar apretando con la pinza todos los elementos nobles porque los podemos romper. Bien, siguiendo con los elementos nobles, la última pata de este trípode que nos falta son los nervios. La característica que tienen los nervios, fíjense que acá volvemos a la misma región anatómica, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es la fosa axilar, igual que la teníamos acá, toda con los músculos y todo. Acá le sacamos, le volamos todos los músculos. Y lo que sí vemos es a la arteria axilar que viene por acá y un montón de cables amarillos, de cosas amarillas que pasan por delante, por atrás, que hacen una enredadera alrededor de las arterias o alrededor de los vasos, no necesariamente de las arterias. Bueno, esos son los nervios. Chicos, nervios, nervios los chicos. Plexo braquial, chicos, chicos, plexo braquial. Lo veremos cuando veamos el trabajo práctico de axila. Pero en el mientras tanto, para que se entienda, los nervios básicamente van a funcionar como si fueran el circuito eléctrico de una casa, ¿sí? Yo voy a tener que el nervio va a ser una estructura que va a tener a un corte. Si yo agarro uno de estos nervios y lo corto y lo miro más con un microscopio, porque esto es bastante chiquito, y vuelvo y repito, son conceptos que en esto los van a ver con mucha más profundidad, pero simplemente para que se lleven una idea general. Yo voy a tener, como si fuera un cable de cobre, una cubierta periférica, ¿sí? Que la función de la cubierta en este caso no es tanto aislar el nervio, sino que el nervio pueda transmitir esos impulsos con más rapidez. Y adentro voy a tener distintas como vainitas o envolturas que van a tener un montón de puntitos así chiquititos, 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 chiquititos. Esos puntitos son los axones, ¿sí? De las neuronas. Tengan en cuenta que todo lo que es sistema nervioso en algún punto se origina o llega a una neurona, ¿sí? En algún punto de su recorrido llega o sale de una neurona. Entonces, estos axoncitos son los que en su conjunto, a través de todas estas envolturas, van a terminar dando lugar a los nervios. Los nervios lo que hacen, así explicándolo como más en criollo, es cuando yo muevo, por ejemplo, voluntariamente un dedo,
el nervio, básicamente desde el estímulo que viene desde el sistema nervioso central, viaja por el nervio y llega al dedo y le dice, flexionate, 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 ¿sí? Eso cuando hablamos de estímulos voluntarios. Los estímulos voluntarios es básicamente lo mismo, una señal que suele salir, que sale del sistema nervioso central, perdón, y llega a, por ejemplo, a una víscera o a un tendón o a lo que sea que tenga que llegar. A un tendón no, en realidad eso sería más un reflejo, no importa. A una víscera, por ejemplo, qué sé yo, al intestino y le dice, bueno, movete, peristalsis, porque recién comimos, hay que procesar el alimento, ¿sí? La lógica es la misma. De una neurona sale un estímulo, llega a un efector, que en este caso, en el caso del locomotor, va a ser un músculo estriado esquelético, y le dice, bueno, movete, contraete, etcétera, ¿sí? Ese es el estímulo, o sea, es un estímulo eléctrico, no es exactamente como un mensaje concreto, sino que es simplemente un estímulo eléctrico. Ahora bien, si yo, por ejemplo, agarro un lápiz y me hago esto en la mano, yo lo puedo sentir, ¿sí? Entonces, el caminito que hace la información es al revés. Desde la mano llega hasta el sistema nervioso central. Pero la lógica es la misma, ¿sí? Entonces, esa como ruta o esa como autopista que se encarga de llevar en un sentido o en otro el estímulo, ¿sí? Son los nervios. Y lo hacen a través de este mecanismo que nosotros vimos recién, ¿sí? Estos axoncitos son los que van a llevar esos estímulos y todo lo que está alrededor se encarga o de protegerlos o de aislarlos o de acelerar la transmisión del impulso, ¿sí? Pues es bastante rápido. O las tres juntas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen los nervios. En cuanto a la parte funcional y en lo que me interesa que más o menos entiendan para ahora. Después en neuro profundizaremos un poco más estas ideas. Ahora bien, ¿cómo diferencio yo los nervios en un preparado? Que es lo que me interesa desesperadamente, dirán ustedes, que me expliques. Los nervios van a ser estructuras que, como les digo, al estar compuestas por axones, como si fueran un montón de fideitos en un paquete, cuando yo lo vea en su eje longitudinal por fuera, voy a ver que el nervio se ve así, ¿sí? Con unas líneas muy, muy, muy finitas que lo siguen en toda su longitud, ¿sí? Literalmente así, como si fuera un manojito de pelos. O sea, lo veo con todas esas líneas que forman parte de esta estructura que lo forma al nervio en cuestión, ¿sí? Lo voy a ver así. Además, esto está formado por, digamos, a grandes rasgos, mielina, que básicamente es casi como grasa, pero más especial, no es específicamente grasa. Pero esto, que esté formado de mielina, lo que va a hacer, o rodeado de mielina, es que tome un aspecto, un color como perlado, ¿sí? Más brillante, ¿sí? Los vasos los voy a ver más opacos, ¿sí? Porque estábamos hablando de que tenían tejido muscular, que tienen tejido conectivo alrededor. Es más opaco, no lo voy a ver brillante. En cambio a esto lo voy a ver bastante brillante, más nacarado, más perlado, ¿sí? Es como si agarraran, ¿vieron los aritos que tienen como la perlita en la punta? Que tienen como una superficie bien brillante, que no es brillante como una piedrita, pero sí que se ve como lisita, como reluciente, bonita, suavecito. Bueno, ese mismo aspecto anacarado, perlado, es el que tiene el nervio, ¿sí? Capaz ustedes vieron un preparado y me dicen, no sé de qué me estás hablando, yo vi un nervio y no se veía así. Puede variar, ¿sí? También depende del estado del preparado. Si el preparado está medio ahí como mirame y no me toques, probablemente no se vea tan nacarado, pero en general se ve así, ¿sí? Como más brillantes. Y estas líneas son características, ¿sí? Se ven en el preparado, si uno afina el ojo, se pueden ver. Otra cosa que va a pasar es que cuando yo lo apriete con la pinza, ¿sí? Cuando yo imprima esto, así le haga fuerza con la pinza, no fuerza, fuerza no, nunca se hace fuerza con la pinza, pero lo apriete un poquito con la pinza, no va a pasar nada. ¿Por qué? Esto no tiene luz, no tiene espacios vacíos en su interior, es todo, digamos, sólido, ¿sí? Entonces, cuando yo lo apriete con la pinza, no va a pasar nada, va a quedar ahí. Eso también es un elemento que me ayuda a diferenciarlo de los elementos vasculares. Y a lo largo de su trayecto no se aplana, no se achica, no se adelgaza, no se tiende a engrosar en general. Mantiene quizás cierto calibre, excepto cuando da ramas. Pero fuera de eso es bastante regular su trayectoria, a diferencia de lo que pasaba con las venas que les comentaba.
que en ciertos puntos pueden estar colapsadas, en ciertos puntos pueden tener luz. Bueno, no, con el nervio es todo como bastante parejo, bastante prolijo en general. Y como verán, esta foto no se las puse por accidente ni por casualidad, van a estar en relación en general a los paquetes vasculonerviosos, más específicamente las arterias. Vamos a ver cuando veamos con más detalle lo que es plexo braquial, que en realidad gran parte de las relaciones de los nombres que se le ponen a los distintos, digamos, partes de los nervios o ramas de los nervios, va a ser en función de la relación que estos están teniendo con las arterias. Si se ubican al lado, adelante, atrás, lateral, medial, anterior, posterior, a las arterias. Tienen una relación bastante cercana con las arterias, ¿sí? Los vamos a encontrar bien en relación a ellos, ¿sí? Entonces, es fundamental cuando estén en un preparado poder diferenciar entre arteria, vena y nervio, y que cuando lleguen al parcial, mínimamente cuando lleguen al parcial, no diferenciarlos a través de cómo se perciben cuando lo aprieto con la pinza o cuando lo tomo con la pinza, ¿sí? Sino de valerse de otras herramientas para poder diferenciarlos, ¿sí? Y para eso les traje esta foto, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, me cambio a corte y confección, muy linda la idea de estudiar medicina, pero hasta acá llegué. No desesperen. Fíjense que volvemos a la misma región, o sea, les traje la misma región para que más o menos se vaya entendiendo la idea. Fíjense cómo se ve esto versus cómo se ve esto versus cómo se ve la arteria que no se ve muy bien acá, pero que la tenemos acá, ¿sí? Fíjense la diferencia de colores, ¿sí? Fíjense cómo se ve el aspecto en general. Voy a borrar así, se ve más nítida la imagen que les estoy proponiendo. Y les voy a hacer una línea acá, acá y acá para que se entiendan los elementos que estoy marcando. Esto también es un elemento noble. Fíjense cómo se ve el aspecto de los tres elementos. Son tres elementos distintos. Spoiler alert. El 1, o este elemento que está acá, esto es una arteria. Esta es la arteria axilar. Esto es un nervio, son ramos del plexo braquial. Y esta es la vena axilar en este punto, ¿sí? Fíjense que se ve la vena a simple vista, si yo la miro, así nomás, sin tocarla, sin nada, simplemente viéndola, fíjense que se ve acá como si estuviese más aplastada, ¿sí? Fíjense que las ramas que salen se ven como que no son parejas, no son lisas, son bastante irregulares las paredes, ¿sí? ¿Ven? Eso es como consecuencia digamos, el trabajo que tiene el preparado encima para poder ser un preparado anatómico. Y si yo voy y, por ejemplo, no terminé de entender muy bien a simple vista si es una vena o una arteria, lo voy a apretar y se va a mantener igual, no va a cambiar. Está colapsado, ¿sí? Como les digo, se ve más como una cinta aplastada que como un vaso, ¿sí? No se aprecia a simple vista que tenga una luz definida, ¿sí? Fíjense que acá, que está marcando también un vaso venoso, podría decirse que pareciera que tiene luz, ¿sí? Pareciera que se ve más redondeada como si tuviera un contenido, que puede ser que acá no está colapsado, pero vamos al otro punto, al otro tip que yo les había dicho. Si siguen a la vena o al vaso en su trayecto, se dan cuenta que la forma que tiene no es regular. O sea, yo acá tengo una forma que parece que tiene luz, pero acá me doy cuenta que está colapsado. Entonces, claramente es una vena, ¿sí? Claramente es una vena porque tiene esos elementos irregulares, porque veo que las paredes van cambiando como la dimensión a lo largo de su recorrido, porque veo que quizás está inferior al resto de los elementos nobles del espacio en cuestión. Acá no veo que sea superficial porque estamos en una región profunda, pero si me fuese más al brazo, fíjense que esto también, esto que está acá, justo me viene al pelo el ejemplo, ¿sí? Esto es la vena cefálica. Fíjense que está bien aplastada, la veo bien como una cinta, ¿sí? Un color un poco más oscuro, no tan brillante como el resto de los elementos, o no tan claro como el resto de los elementos. Está bien aplastada, es súper superficial. Fíjense que estos son músculos, planos musculares. Este particularmente es el deltoides. Entonces, está bien superficial, ¿sí? A diferencia de esta, que bueno, es una vena profunda, pero fíjense que tienen elementos comunes en el aspecto. La veo aplastada, la veo acintada, ¿sí? Bien. Entonces, eso para las venas. Después, nos quedan estos dos elementos que están más mezclados. Fíjense, este está bastante tapado de cosas. A simple vista, ya les dije que es la arteria. Fíjense cómo se ve, como si tuviera más relieve, se ve como si tuviera cierta tridimensionalidad, que la vena no la tiene, ¿sí? Se ve como que tiene luz, se ve más lisa la superficie, más regular. No veo esta tortuosidad o este cambio
en la forma o en el aspecto de la pared, sino que se ve bien lisita en lo que alcanzamos a ver porque está tapado por el resto del plexo, de las ramas terminales del plexo braquial. Y fíjense los nervios que están bien ubicados alrededor, en este caso es súper característico del plexo braquial, están bien ubicados alrededor de la arteria, pero fíjense que se ven claritos, que en general tienen como un diámetro, un calibre bastante regular, bastante prolijo, como que no cambia tanto. Cambia quizás en las ramas que se van afinando porque se van dividiendo, pero no en el ramo general. Si yo agarro un ramo del nervio, fíjense que va teniendo en general el mismo tamaño, no varía, se ve un poco más claro que la vena, se ve un poquito más brillante que la arteria, fíjense que no tienen el mismo color, ¿sí? Este es un poquito más clarito, más brillante, y este es un poquito más opaco, ¿sí? Y está bien ubicado alrededor de la arteria. Y en general, cuando hablamos de plexos, vamos a ver que, perdonen la expresión, pero es un quilombo. O sea, el plexo es como si fuera como una enredadera de elementos. Realmente hay muchos elementos nerviosos dando vuelta en la región, entonces vamos a ver un montón de elementos nerviosos. Fíjense, acá tenemos otro nervio, acá tenemos otro nervio, acá tenemos otro, ¿sí? Los ramos terminales del plexo braquial, que están como todos muy juntos y dando vuelta y haciendo lío en la misma región, pues están todos alrededor de la arteria, ¿sí? Entonces, eso también por ahí lo podemos apreciar y comparar el aspecto de estos elementos entre sí y darnos cuenta que es un nervio, ¿sí? Fíjense que este análisis lo hicimos sin tocar nada, ¿sí? O sea, claramente lo hicimos con una imagen que vale la pena decirlo, igual está muy linda, es una imagen de un atlas, pero que se puede diferenciar una estructura de la otra sin tener que recurrir al tocar los elementos con una pinza, ¿sí? Ojo al piojo con esto, que esto también tiene que ver no con una habilidad mágica de diferenciar, sino también con entender los reparos anatómicos que uno va a ir a buscar cuando busca estos elementos, ¿sí? Igual no pasa nada si los reparos anatómicos no los tienen, porque este trabajo práctico todavía no lo vimos, pero cuando lo veamos, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? De que la idea no es solamente la pinza y ver el aspecto, sino también guiarnos por las relaciones que van a tener estos elementos entre sí. Hasta acá lo que es elementos nobles, ¿sí? Es muy, muy importante que trabajemos en diferenciarlos, porque como les digo, los vamos a ver a lo largo de literalmente toda la materia. Entonces es súper importante aprender a diferenciarlos entre sí. Y como les digo, por una cuestión de que no queda bien en el examen y que además podemos dañar el material en el que estamos trabajando, estar apretándolo todo el tiempo con la pinza, ¿sí? Bien, vamos a otro conjunto de elementos que son los huesos. Como verán en esto, habrán visto, tenemos dos tipos de hueso a nivel histológico, que es el esponjoso y el trabecular. Perdón, el esponjoso y el compacto. Esponjoso y trabecular es lo mismo. En función de cómo se dispone también este hueso, es que va a dar ciertas características a esta clasificación que nosotros tenemos acá, ¿sí? Pero en principio y anatómicamente, para no complicarnos tanto, vamos a tener esta caracterización. Largos, cortos, planos, irregulares, sesamoideos, neumáticos y accesorios. Y esta clasificación no es al azar, sino que tiene que ver con la morfología, en términos generales, que va a tener el hueso. Y esta morfología tiene que ver con la función que está cumpliendo ese hueso también, ¿sí? Como les dije, la anatomía y la organización del cuerpo no es caprichosa, sino que tiene toda una razón de ser. Y a veces entender esa razón sirve mucho para no estudiar las cosas de memoria. Entonces, pasando un poquito para la caracterización. Acá tenemos distintos ejemplos de dibujitos de huesos, ¿sí? Hagan sus apuestas, les dejo 5 segunditos para que piensen cuál entra en qué clasificación. Y ahora le profundizamos, ¿sí? 5 segundos. Muy bien. Vamos a arrancar por lo fácil. Si nosotros decimos huesos largos, es bastante fácil entender a qué nos referimos con un hueso largo. ¿Sí? Un hueso largo es un hueso largo. O sea, un hueso largo va a ser aquel hueso en el cual su eje longitudinal, ¿se acuerdan cuando hablábamos de eje en la clase pasada y que les dije que aplicaba no solamente a la posición anatómica, sino que también a las estructuras anatómicas? Bueno, este es el perfecto ejemplo de eso. Los huesos largos son aquellos donde su eje longitudinal predomina por sobre sus otros dos ejes, sobre el lateral y el sagital. El ejemplo que tenemos acá es este, es el fémur, ¿sí? Fíjense que si yo marco el eje longitudinal del fémur, en este caso es este. Bueno, con mucho amor y suponiendo que la línea sea lo recta,
es este el eje longitudinal del fémur, ¿sí? Después yo tengo el eje lateral, fíjense que es bastante cortito y eso que lo exageré un poquito. Y el anteroposterior, o el sagital, que sería así más o menos, también es bastante corto, ¿sí? Entonces, predomina este eje longitudinal. ¿Sí? ¿Estamos? La característica que van a tener estos huesos es que en general van a tener una parte de hueso cortical o compacto muy abundante que va a estar en toda la parte del cuerpo. Van a tener tres partes donde se va a diferenciar las epífisis, que son los extremos, de la diáfisis, que es el cuerpo. ¿Sí? Fíjense esta parte de acá, que sería la diáfisis o cuerpo, y la unión entre la epífisis y la diáfisis se va a denominar metáfisis, ¿sí? Ahora, la metáfisis, cuando nosotros vamos a los huesos secos que tenemos, ya sea que ustedes los tengan en casa o ya sea que vayan a la cátedra y les den huesos para trabajar, la metáfisis, si son huesos de adulto, no se diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es donde se ubica el cartílago de crecimiento, que cuando uno pasa a determinada edad y ya no hay más crecimiento del cartílago ahí, o sea, no hay más generación de hueso, se osifica y no se diferencia, ¿sí? Pero conceptualmente está la metáfisis uniendo la epífisis con la diáfisis, ¿sí? En las epífisis nosotros vamos a encontrar ciertos accidentes óseos. Fíjense que esto y esto y esto es como que sobresalen del hueso. No es como nosotros vemos por ahí los huesitos, las gomitas huesitos o los huesitos digamos, de juguete de los perros que tienen esta forma tan graciosa que es como esta cosa así y son los dos extremos iguales. Y no, los huesos en sus extremidades y muchas veces también en la diáfisis van a tener lo que se denomina accidentes óseos que pueden cumplir funciones articulares o pueden dar, por ejemplo, inserción a los músculos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá esto es articular, ¿sí? Esto que está acá también es articular, ¿sí? Ahora cuando veamos miembros inferiores o extremidades inferiores, vamos a ver todas las características y para qué sirve cada uno de estos accidentes. Entonces, hueso largo, eje longitudinal por sobre los demás huesos, los demás ejes. Suelen tener la característica de ser huesos muy, en general, muy fuertes en términos de resistencia mecánica y que en general tienen la función de generar palanca, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo camino, apoyo esto y empujo, ¿sí? Apoyo y empujo. Lo mismo va a pasar con el húmero, lo mismo va a pasar con la tibia, con el peroné, lo mismo va a pasar con el cúbito y el radio, ¿sí? Son todos huesos largos. Ahora, cuando hablamos de huesos cortos, vamos a estar hablando más que nada de lo que son los huesos de las manos y de los pies, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero si yo agarro un metacarpiano, que es uno de estos, yo veo que este eje es más largo que el resto de los dos. Sí, pero en general, el tamaño general del hueso es corto, ¿sí? No es un hueso largo. Si yo agarro un metacarpiano, es de este tamaño, pónganle, al lado de un fémur, que es así, sí. O sea, es bastante la diferencia. Entonces, en términos generales, van a ser huesos cortos. Básicamente por eso. Su tamaño no es grande. Si bien se podría argumentar que por sus ejes, en realidad podría considerarse un hueso largo. Además de que la estructura en general que tienen estos huesos, primero, no suelen cumplir funciones de palanca. Si vamos a lo que son los huesos de la mano, son más de aprehensión, sí, de poder sostener estructuras o sostener elementos. No son huesos tan resistentes como los huesos largos y la estructura de la cortical, la parte del hueso compacto que nosotros encontramos en lo que sería el cuerpo de estos huesos, tampoco es tan prominente o tan grande como la de los huesos largos. Eso por un lado. Entonces, huesos cortos van a ser cuando hablemos de los huesos de la mano y de los pies, ¿sí? Que vamos a tener lo que son metacarpianos, metatarsianos y después las falanges, ¿sí? Después vamos a tener lo que son los huesos planos, ¿sí? Y acá es donde entra esto, ¿sí? No esto como un todo, sino más que nada lo que son, o propiamente dicho, lo que son los coxales, ¿sí? Los huesos planos, me equivoqué, van a ser aquellos huesos donde el eje longitudinal no va a tener una preponderancia principal por sobre el resto de los ejes y el lateral más que nada va a ser bastante parecido al longitudinal. No va a haber una prominencia particular de los huesos. El axial no son huesos que sean gruesos, digamos así, o sea, su eje axial va a ser bastante corto. Por eso se denominan huesos planos. Y además la característica que tienen es que van a ser hueso trabecular que está revestido por una o dos capas de hueso cortical.
¿sí? Cuando ustedes vean un corte de estos huesos, van a ver que van a tener como un hueso así bien gruesito, mucho grueso hueso trabecular, que es como que tiene muchos huequitos, ¿sí? Muchos huequitos, muchos huequitos, muchos huequitos. Y del otro lado, otra capa de hueso cortical. Fíjense que el hueso trabecular es bastante, o la proporción de hueso trabecular, hueso cortical, es bastante, digamos, pareja en cuanto a lo que sería, por ejemplo, un hueso largo, ¿sí? Tienen esa característica. Ojo al piojo acá, porque después tenemos como ciertas cuestiones quizás un poquito más polémicas, como la clavícula, que la clavícula particularmente es un hueso plano por su estructura y alargado, ¿sí? O sea, es un hueso plano, con la estructura de un hueso plano, pero es largo, está alargado, está como estirado, ¿sí? No es un hueso largo. Otra cosa es que los huesos planos en general cumplen función, si pensamos en el coxal, más de contener delimitación de estructuras anatómicas, de áreas anatómicas, no cumplen funciones de palanca como pasaba con los huesos largos. Después tenemos los irregulares, que nos estamos quedando sin ejemplos, así que evidentemente estamos hablando de no la columna vertebral, porque la columna vertebral no es un hueso, sino de las vértebras, ¿sí? ¿Por qué? Ahora la vamos a ver mejor en dorso, pero fíjense que yo en las vértebras voy a tener a grandes rasgos un cuerpo y distintos accidentes óseos. Fíjense que si yo agarro y hago un plano que pase por acá, ¿sí? Que en este caso sería un plano sagital, porque esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, esto medial y esto lateral, supongamos, izquierda-derecha, en realidad izquierda-derecha, no importa. Si yo miro de este lado y miro de este lado, es especular, ¿sí? Porque es simétrico. Ahora, si yo trazo un plano coronal, si yo miro, se me borró todo. Y trazo un plano coronal, si yo miro lo que está hacia posterior, es totalmente distinto de lo que está hacia anterior, ¿sí? No hay una regularidad. Tengo accidentes óseos que me marcan o que le dan como una forma particular, una estructura particular a la vértebra, tiene muchas apófisis, muchos accidentes óseos, entonces es un hueso justamente irregular. Después vamos a tener a lo que son los huesos sesamoideos, que acá lo que tengo es una rodilla. ¿Por qué? Porque la rótula, que es esto que está ahí, lo voy a borrar para que lo vean bien, la rótula es un hueso sesamoideo sobrecrecido, básicamente, ¿sí? Es un hueso, sesamoideo se le llaman como a los huesos. El sesamoideo viene de que se denomina como una semilla de sésamo, ¿sí? Porque si bien la rótula es grande, después tenemos, por ejemplo, sesamoides en la mano que son bastante chiquititos, ¿sí? Suelen ser huesos pequeños. Y por último, vamos a tener a lo que son los huesos neumáticos, que los huesos neumáticos son los huesos que tienen cavidades neumáticas, ¿sí? Una cavidad neumática es una cavidad que está llena de aire. No sé si alguno de ustedes le habrá pasado o habrá conocido a alguien que tenga sinusitis. Los senos son cavidades que están particularmente en el cráneo, que están típicamente llenas de aire, ¿sí? O sea, es normal, es algo fisiológico, a grandes rasgos y para que se entienda, tienen que tener aire, no tienen que tener contenido, ¿sí? Entonces, esas cavidades hacen que ciertos huesos del cráneo se denominen huesos neumáticos, porque tienen cavidades neumáticas que son cavidades que están llenas de aire. Y después tenemos los huesos accesorios, que son huesos que pueden o no estar, básicamente, ¿sí? O sea, huesos que no tienen quizás una función definida y en la mano a veces pasa de que aparecen pequeños huesecillos sesamoideos accesorios, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, ahora que ya sabemos lo que son los huesos, vamos a pasar particularmente con lo que son las articulaciones. Como concepto de definición de articulación, las articulaciones van a ser las uniones entre los huesos, ¿sí? Yo voy a tener dos huesos que cuando se unan o trabajen en conjunto, por decirlo de alguna manera, me van a dar lugar a las articulaciones. Y van a tener clasificaciones especiales que va a ser según, las podemos ordenar según su movimiento o según el tejido interpuesto. Anatómicamente, de lo que más se usa es el tejido interpuesto, ¿sí? Una vez que tenemos la clasificación por el tejido interpuesto, decimos si son más o menos móviles, ¿sí? Bien, acá vamos a tener, por ejemplo, unión entre lo que son los huesos del cráneo, ¿sí? Que dan lo que se denominan las suturas. Acá tenemos lo que son las diartrosis o articulaciones sinoviales. Y acá vamos a tener articulaciones con tejido interpuesto cartilaginoso. Ahora vamos a pasar un poquito más en detalle sobre cada una de estas ideas o conceptos. Bien, esta parte quizás les resulte un poquito más teórica, ¿sí? Pero vamos a tener, como les dije, según el tejido interpuesto,
que es el tejido que se ubica entre las dos articulaciones. Volviendo, por ejemplo, a esta imagen, fíjense que yo acá voy a tener una vértebra, otra vértebra, y entre estas dos vértebras voy a tener esto, ¿sí? Que es un tejido interpuesto, ¿sí? Es algo que está ahí en el medio que está uniendo esas dos vértebras entre sí, ¿sí? Esto va a pasar también, por ejemplo, en la sínfisis del pubis, en distintas articulaciones. Entonces, por un lado tenemos, según el tejido interpuesto que vamos a tener, que tenemos acá en esta columna, ¿sí? Este cuadro que es del libro Pro, la articulación ósea, donde tenemos, por ejemplo, la sinostosis, ¿sí? Que es entre distintos huesos, donde el tejido interpuesto es hueso, ¿sí? Después vamos a tener tejido interpuesto fibroso, que acá lo que vamos a tener son las famosas suturas, que son básicamente estas que nosotros vemos acá en el cráneo, ¿sí? Fíjense cómo los huesos es como justamente como si estuviesen cosidas. Los huesos se como encastran o encajan entre sí y además de encajarse entre sí, lo que hacen es tener un pequeño, digamos, o tejido fibroso que en ese encaje une igualmente más firmemente esos dos huesos, ¿sí? Después tenemos esta clasificación que está acá, que esto particularmente lo que hace es clasificar estas suturas en función de la forma que tiene ese reborde óseo, ¿sí? Si, por ejemplo, si es plana, escamosa, dentada o esquindilesis, que tiene que ver justamente con esta formita que nosotros vemos acá en esta imagen, ¿sí? Por ejemplo, esta temporal parietal es esta que está acá, fíjense que se llama escamosa y es distinta a esta que nosotros tenemos acá, ¿sí? Que es la sutura entre el occipital y el parietal, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que son las sindesmosis, que las sindesmosis hacen referencia a las articulaciones o los huesos que están unidos a través de lo que son estructuras ligamentosas, ¿sí? Solamente ligamentosas. Un ejemplo es esto, que lo vamos a ver en la clase de hombro, ¿sí? Cuando veamos la articulación de lo que es la articulación del hombro, vamos a ver este tipo de articulaciones. Membrana interósea, que también es una estructura ligamentosa o fibrosa que va a estar ubicada entre dos huesos que están, digamos, en un mismo plano. Esto va a pasar, por ejemplo, en el antebrazo, entre el radio del cúbito, o bien en la pierna, entre la tibia y el peroné, ¿sí? Después tenemos las gonfosis, que eso es bastante específico y es particular de los dientes, ¿sí? Es básicamente cuando un hueso se articula con el otro en forma como si fuera de un clavo, ¿sí? O sea, yo voy a tener el diente, pongámosle un diente, y el huequito, el alveolo dentario. El diente tiene esta raíz que se incrusta, digamos, en el alveolo dentario. Esto está cerrado, ¿sí? Yo no lo veo. Si yo me miro los dientes, esto yo no lo veo, pero sé que el diente está como incrustado, clavado en el alveolo dentario, ¿sí? Bien, esas son las articulaciones que tienen tejido interpuesto fibroso, ¿sí? Y después tenemos lo que son las cartilaginosas, ¿sí? Tengan en cuenta que cartílago tenemos distintos tipos de cartílago, por eso acá lo separa, ¿sí? En lo que es la sínfisis particularmente, que quizás es un concepto un poquito más familiar o más conocido, como la sínfisis del pubis es bastante conocido dentro de todo, es fibrocartílago, ¿sí? En ese caso tenemos lo que es, por ejemplo, la articulación del pubis o también lo que vimos recién con las vértebras. Eso también sería una sínfisis porque esto es también fibrocartílago. Después tenemos el cartílago epifisario, como dijimos, en lo que son las metáfisis de los huesos largos, que es, pero no es una articulación, digamos, es discutible y es discutido. Y por último, la sincondrosis, que es la articulación del hueso con cartílago en el medio. Digamos, un cartílago que en este caso, tomando el ejemplo de lo que es el cartílago costal, es un cartílago como bastante importante y no es fibrocartílago. Que en este caso tomamos el ejemplo, como decía recién, de la costilla, el cartílago costal y el esternón. ¿Sí? Vamos a tener dos huesos en las extremidades, la costilla articulándose en principio con el cartílago costal desde el lado más lateral y después ese cartílago costal articulándose con el esternón. Esas son las articulaciones con tejido interpuesto, ¿sí?
Que tengan tejido interpuesto no necesariamente implica que sean inmóviles, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la articulación de la columna no es inmóvil, ¿sí? Y es una sínfisis, ¿sí? Ahora, por ejemplo, después vamos a tener la sínfisis del pubis, que sí es en términos generales inmóviles, salvo en ciertas situaciones especiales, como es más que nada lo que es el parto, pero no nos vamos a meter por ahí porque es una complejidad que no nos interesa en este punto. Para la parte práctica es inmóvil, ¿sí? Las suturas, por ejemplo, también son inmóviles, pero como dije, por ejemplo, las membranas interóseas no. Van a tener cierta movilidad debido a que, por ejemplo, el radio del cúbito en la pronosupinación se cruzan entre sí. Entonces requieren que esa membrana sea móvil y no esté, digamos, tiesa o rígida, sino que también acompañe los movimientos, ¿sí? Entonces, el concepto que quiero que se lleven de esto, más allá de que esto lo van a tener que estudiar y probablemente de una forma un poco más teórica, que tenga tejido interpuesto no quiere decir o no es necesariamente equivalente a que sea inmóvil, ¿sí? Bien. Y después vamos a las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales, también conocidas muchas veces como diartrosis, la característica que van a tener, y si vamos a esta imagen, es, yo voy a tener dos huesos, ¿sí? Esto es el tejido óseo, que van a estar revestidos o tapizados en sus epífisis, en sus extremos, digamos en sus extremos, en lo que son sus apófisis articulares, sus accidentes articulares, van a estar revestidos de cartílago hialino, ¿sí? Es un tipo de cartílago histológicamente hablando, ¿sí? Van a estar revestidos de este cartílago, ¿sí? Fíjense que las dos extremidades articulares de los huesos o las dos epífisis de estos huesos que están dibujaditos acá tienen este cartílago, ¿sí? Que estaría acá. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, dos superficies que están constantemente raspándose entre sí, lo más probable es que se rompa, ¿sí? O que se dañe, o que se lastime. Entonces, para evitar que se rompa, yo lo que hago es como ponerle como el aceite que le pongo a los cilindros en el auto para que no se rompa todo. Lo que hago es ponerle líquido sinovial, ¿sí? Ahora, ese líquido sinovial no es que está ahí flotando en la articulación y se mantiene en los costaditos de los huesos y no sale. ¿Sí? Para que ese líquido sinovial pueda estar ahí lubricando la articulación para que la fricción y el roce no la rompa, no dañe las superficies articulares, lo que voy a tener es una cápsula articular que tiene por dentro una membrana sinovial, ¿sí? La cápsula articular se va a insertar en términos generales alrededor de las superficies articulares, ¿sí? Fíjense en este dibujo, que si bien no es 100% anatómico, nos sirve para explicar con objetivos pedagógicos. Fíjense que yo tengo el cartílago que termina acá y más o menos por ahí, por donde termina el cartílago, cerquita de donde termina el cartílago, se está insertando esta cápsula sinovial, ¿sí? Perdón, esta cápsula articular, y por dentro de esa cápsula articular va a estar la membrana sinovial, ¿sí? La membrana sinovial es la que se va a encargar de sintetizar este líquido sinovial, que el líquido sinovial es un derivado del plasma sanguíneo, ¿sí? Surge de la sangre, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que hace, lo que mantiene, digamos, la integridad de la articulación, lo que ayuda a proteger la articulación de que esa articulación se, digamos, rompa o se desgaste por el roce continuo, ¿sí? Algo para que tengan en cuenta que si bien en este dibujo se ve muy separado, la realidad es que la separación entre estos huesos, si están articulados, es muy poquita, es muy chiquitita, es una línea, es muy chiquita la separación que van a tener, ¿sí? Si no, no estarían articulados, ¿sí? Entonces, voy a tener esa cápsula articular tapizada internamente por esa membrana sinovial, que lo que va a hacer es sintetizar este líquido para que estas superficies de cartílago no se rompan y la articulación pueda seguir funcionando bien, ¿sí? Volviendo entonces a esta imagen, a diferencia de lo que nos pasa con las articulaciones que tienen tejido interpuesto, acá lo que vamos a hacer es clasificarlas en función de la forma que tienen estas superficies articulares. Por eso ven estas ustedes formitas que están acá, ¿sí? Entonces, como yo las voy a clasificar en función de la forma, lo que tengo que hacer es mirar la superficie articular y ver a qué se parece básicamente, ¿sí? Entonces, vamos por lo más fácil de entender a lo más difícil. Vamos a la articulación del hombre. Fíjense que si yo miro esta cabeza del húmero, es bien redondita, ¿sí? Es como si fuera una bochita de helado, ¿sí? Es como si fuera una pelotita de telgopor. Es justamente esférica, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener acá va a ser una articulación esferoidea. Esferoidea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la articulación de la cabeza del húmero
tiene esta forma. Entonces, la escápula, que es esta, lo que va a tener para poder articular con esa cabeza es como una cavidad, ¿sí? Que va a tener la misma forma. O sea, como una cavidad, no, es una cavidad. Que va a tener una forma congruente con esta forma esferoidea, ¿sí? Entonces, encajan perfecto, ¿sí? Esta es una forma esferoidea, o una articulación esferoidea, sinovial esferoidea. A esto muchas veces también se le va, o las superficies articulares esferoideas, también se les denomina cóndilo o condilia, ¿sí? Bien, una que, bien, está acá dibujada, es, a diferencia de lo que pasa con la esferoidea, acá lo que voy a tener yo va a ser una elipse, ¿sí? Fíjense esta superficie articular y compárenla con esta. Fíjense que es como redondeada, pero no es esferoidea, o sea, tiene un eje lateral más largo que el anteroposterior, ¿sí? O el sagital. Entonces es elíptica. Bien, elipsoidea, ¿sí? Esta articulación va a ser elipsoidea. ¿Estamos? Vamos entonces a las que son un poquito más complejas. Vamos a las articulaciones del tarso. Acá no se va a apreciar muy bien, pero lo que está tratando de graficar son articulaciones o huesos que tienen superficies planas entre sí, ¿sí? Entonces, fíjense que yo lo que tengo acá son como dos plaquitas de metal, una deslizándose arriba de la otra, ¿sí? Entonces, esta es una articulación plana. Tengo dos superficies planas, lisas, rectas, que se están deslizando una arriba de la otra, ¿sí? Obviamente que no van a hacer todos estos movimientos, porque si no nuestro pie sería un desastre. Está limitado por sus ligamentos. Ya nos meteremos en eso cuando estemos en pie, en el trabajo práctico de pie. Pero en definitiva son articulaciones planas que se deslizan una superficie plana sobre la otra, ¿sí? Esto también lo vamos a poder ver a nivel de la columna en las articulaciones sigapofisiarias. Bien, después vamos a estas dos, ¿sí? Que estas dos son como primas hermanas. Son bastante parecidas, pero no son iguales. Cuando hablamos de esta articulación, lo que estamos viendo básicamente son, para que se entienda, miren mi video, yo voy a tener un eje, ¿sí? O un hueso que va a tener la forma de un eje, va a tener esta forma. Y lo que va a pasar es que voy a tener otro hueso que va a estar haciendo esto, ¿sí? Entonces, este hueso que está acá adentro lo que puede hacer es girar así, ¿sí? O sea, para un lado o para el otro, que es esto que está representado acá en la imagen, ¿sí? Esta es una articulación de tipo trocoide o gínglimo, ¿sí? Y después tenemos esta articulación que es muy parecida, o sea, yo voy a tener un hueso que va a tener, digamos, un espacio o una cavidad donde va a venir otro hueso y va a hacer esto, ¿sí? Pero no está rodeándolo completamente, ¿sí? Sino que está como apoyado, ¿sí? Esto es troclear, ¿sí? Como una tróclea. No sé si ustedes habrán visto que, bueno, me estoy complicando un montón, pero por ahí en las poleas, en esas que se tira, digamos, de un lado, tiene como una marca, digamos, en el medio y por ahí pasa una soga. Bueno, es más o menos una idea parecida, ¿sí? Voy a tener un hueso que me va a dar un eje y alrededor otro que no lo va a rodear entero, como pasa con la articulación trocoide o gínglimo, sino que lo va a rodear como parcialmente. Y se va a mover en el mismo sentido, ¿sí? O sea, va a tener solamente este movimiento para hacerlo, ¿sí? Es como si yo colgase una percha en un cañito, ¿sí? Es la misma idea. La percha va a estar así, en el cañito horizontal, y solamente puede moverse así, ¿sí? Bien, es exactamente esa idea, que es un poquito más sencilla que la que traté de sacar recién, ¿sí? Entonces, estas superficies articulares no solamente las definimos por una cuestión de capricho y de anatomía y de que necesitamos ponerle nombre a todo, sino porque en función de la forma de estas superficies, lo voy a dejar acá anotado, troclear, y esta, me faltó esta, que es la celar, ¿sí? La celar se llama celar porque lo que hace es denominarse como silla de montar, pero no es quizás una idea muy familiar para todos. Ahora, lo que sí conocemos todos son las papitas Pringles, ¿sí? Y básicamente la articulación celar es como si yo pongo una papita Pringle así y otra papita Pringle, pero en vez de así, alineada en paralela, cruzada, ¿sí? Entonces me va a quedar una papita Pringle así y la otra así, ¿sí? No así, sino así, cruzada a la mitad de la papita Pringle, ¿sí? A ver si se ve bien. Una así y la otra así, ¿sí? Esa es la articulación celar. No va así, ¿sí? Porque eso sería elipsoidea, ¿sí? Va así, cruzada,
¿sí? Por eso se dice que es como silla de montar, porque yo tendría como la sillita de montar y las patitas cruzadas así. En mi vida he visto una silla de montar capaz 2 o 3 veces, y eso porque soy del interior del país. No me parece una idea quizás muy cercana, pero las papitas Pringles, si no entendieron mucho la idea, agarren 2 papitas, compren papitas Pringles o estilo Pringles y ponen una así y la otra cruzada arriba. Y eso es una articulación celar. La idea de clasificar las articulaciones en función de sus superficies articulares no es, como les digo, no es solamente un capricho, si bien tiene quizás cierto componente, no, mentira, no es en realidad porque sí, sino porque estas características de las superficies articulares lo que hacen es determinar el grado de movimiento que tiene o no una articulación, ¿sí? Si bien no es lo único que lo define, porque también las articulaciones van a tener otros elementos que la refuerzan, como son los ligamentos, la realidad es que en gran parte va a quedar determinado, o casi todo va a quedar determinado por las características de la superficie articular. Entonces, vamos por la esferoidea. Si la esferoidea yo tengo una esferita que gira en una cavidad que tiene su misma forma y pongan a analizar su hombro, yo con el hombro puedo hacer de todo, todos los movimientos. Lo puedo ir para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, en diagonal, lo puedo acercar al cuerpo, lo puedo alejar del cuerpo, puedo hacer prácticamente todos los movimientos, ¿sí? Entonces se denomina como una articulación multiaxial. ¿Por qué? Porque puedo hacer movimientos en todos los ejes. ¿Estamos? Ahora, y ustedes me dirán, está bien, en todos los ejes, pero ¿cómo determino el eje de un movimiento? El eje del movimiento va a ser siempre el que corte el movimiento como tal, ¿sí? Vamos a un ejemplo bastante sencillo. Vamos a tomar la articulación troclear, que es quizás la más fácil. La articulación troclear es uniaxial, o sea, se mueve alrededor de un solo eje. El eje va a pasar por acá, va a pasar por el medio del punto fijo, o sea, yo voy a tener digamos, el cañito donde voy a colgar la percha, ese va a ser mi eje. ¿Por qué? Porque la percha se va a mover así, se va a mover alrededor del ganchito, entonces se va a mover alrededor de este eje. Cuando yo digo que una articulación es multiaxial es porque se puede mover en este eje, se puede mover en este, se puede mover en este, en cualquier eje, ¿sí? O si vamos a los 3 ejes que habíamos descrito en generalidades, se puede mover en los 3 ejes, ¿sí? Entonces, en el caso de la articulación del hombro, se puede mover en este eje, que sería el lateral-lateral, ¿sí? Porque yo puedo hacer esto. Se puede mover en este eje, porque yo puedo hacer esto. Bien, en definitiva, se puede mover en todos los ejes. Perdón, el eje longitudinal es porque yo puedo moverlo así, ¿sí? O sea, si yo lo dejo quieto, puedo moverlo hacia adentro o hacia afuera. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos articulación del hombro. Se puede mover en los 3 ejes. Como dije, la troclear no puede, ¿sí? Se puede mover solamente en este eje así, dependiendo de cómo esté ubicada la articulación, en cuál de los 3 va a ser. Lo mismo va a pasar con la trocoide, solamente se puede mover en este eje, ¿sí? O sea, yo tengo la trocoide, esto está así, esto puede girar así, no puede hacer esto, ni nada, puede girar nada más, ¿sí? Entonces, estas dos van a ser uniaxiales. Uniaxiales. Esta va a ser multiaxial. Fíjense que la celar tiene marcado 2 sentidos de movimiento, porque al ser esta cosa de la papita Pringles, se puede mover así o así nada más, ¿sí? O así, digamos. Entonces, solamente tiene 2 ejes de movimiento, ¿sí? Cuando nosotros movemos los dedos o movemos las manos, en general es un trabajo conjunto de todas las articulaciones de la mano, ¿sí? Pero particularmente esto también es un movimiento conjunto, ¿sí? Pero esta es biaxial o diaxial. Con la elipsoidea va a pasar algo parecido, ¿sí? Fíjense que es una elipse que se puede mover así, para allá, ¿sí? Y puede moverse para adelante y para atrás, ¿sí? Porque no se traba. Este movimiento que tiene para los costados es bastante limitado. O sea, si ustedes tratan con su tobillo, lo pueden mover para los costados, pero tampoco es que lo pueden mover tan ampliamente, ¿sí? O sea, tiene su límite. Entonces, lo mueven para los costados. Fíjense, si es elipsoide, puedo moverlo a los costados muy poquito, pero se puede mover un poquito. Y para adelante y para atrás no hay problema, ¿sí? Se mueve bastante bien. Entonces también va a ser biaxial o diaxial. Y otra multiaxial que vamos a tener es la articulación plana, ¿sí? Porque fíjense, se puede mover en los 3 ejes, el mismo dibujito lo muestra, ¿sí? Si yo tengo una superficie, esto se mueve en el anteroposterior, se mueve en el lateral y se mueve en los diagonales. Entonces se podría considerar multiaxial porque se puede mover en muchos ejes. A ver, a los fines prácticos sería triaxial porque el resto de los ejes son oblicuos, pero cuando una articulación tiene 3 ejes o más, se le llama definitivamente multiaxial, ¿sí? No se da muchas vueltas con eso.
No se usa el término triaxial como si por ahí biaxial. No se usa, entonces lo denominamos directamente multiaxial. Bien, esto claramente lo van a entender mejor cuando le demos la vuelta de tuerca en la biomecánica de las articulaciones en sí mismas. Y cuando estudiemos una articulación y veamos los movimientos que hagan, se va a entender mejor el tema de los ejes y de los planos. Bien, esto es el eje, ¿sí? De las articulaciones. Esto es la clasificación de las articulaciones sinoviales y básicamente por qué es importante entender la forma de las superficies articulares. Otra cosa que van a tener las sinoviales que no van a tener las articulaciones con tejido interpuesto va a ser los mecanismos de adaptación, ¿sí? Hay autores que definen que cualquier articulación que tenga alguno de estos tres pasa a ser una articulación compleja, ¿sí? Eso depende del autor. Si lo dicen así está bien, si no, y dicen que solamente las que tengan disco y menisco son complejas, también va a estar bien, ¿sí? Porque la mayoría de los autores sostiene eso. Bien, ¿qué son los mecanismos de adaptación o medios de adaptación que tienen las articulaciones? Son, digamos, elementos o estructuras que lo que hacen es aumentar la coaptación entre las superficies articulares, ¿sí? Es decir, supongamos que yo tengo una superficie articular que no es muy profunda, ¿sí? O que no es muy grande. Lo que yo hago es ponerle un algo para que me permita que esa articulación sea más estable, ¿sí? Que no se me vaya de mambo, que se pueda mover bien, que no se disloque, ¿sí? Mecanismos que hacen que la articulación funcione como un poco mejor, por decirlo de alguna manera. Dentro de esos mecanismos vamos a tener el disco, el labrum y el menisco, ¿sí? Los meniscos son súper famosos porque es la típica que siempre te dicen de, no, bueno, lesión de los meniscos. Los meniscos, fíjense, esto sería como una articulación de la rodilla a la que les faltan varios elementos y anatómicamente no es muy correcta tampoco, pero para que se entienda. El menisco lo que hace es ubicarse en la articulación, ¿sí? Formando como esta C, como, digamos, rodeando la articulación, dándole más coaptación desde lo que sería la parte lateral, pero fíjense que no cierra toda la superficie articular, no la tapa, ¿sí? Sino que se ubica en esta parte de acá. No tapa toda la articulación y está dentro de lo que sería la superficie articular de uno de los huesos, ¿sí? Que eso es lo que la va a diferenciar del disco y el labrum, ¿sí? Entonces, el menisco lo que hace es aumentar la coaptación, la congruencia entre las dos superficies, dándole un poco más de profundidad a la superficie articular, sin separar del todo la superficie articular, ¿sí? Porque si yo toco acá, lo que voy a tocar va a ser el cartílago del hueso que está abajo, ¿sí? No voy a tocar menisco. Si toco acá, ahí sí voy a tocar menisco, ¿sí? Pero si toco acá en el medio, no me está separando la articulación en dos, digamos, sinoviales distintas. Esa es la diferencia que va a tener con el disco, que el disco lo que hace es también aumentar la congruencia de las superficies articulares o la coaptación de las superficies articulares, pero me separa totalmente la cavidad articular en dos cavidades, ¿sí? O sea, si yo trato de pasar, por ejemplo, con, no sé, con una aguja o con un lápiz o con lo que sea, de acá para acá, no voy a poder porque tengo el disco. Si trato por el medio de pasar por acá, tampoco voy a poder porque me voy a encontrar con el disco. Si trato de pasar por el costado, tampoco voy a poder porque me voy a encontrar con el disco. Tabica y separa totalmente las dos superficies articulares, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba con el menisco. Y por último, vamos a tener el labrum o rodete, que lo que hace es, yo tengo lo rojo, es mi superficie articular, ¿sí? Pero supongamos que voy a tener esto va a ser una cavidad, sí, esto va a ser algo que tiene profundidad, pero supongamos que yo voy a tener una cabeza, digamos, como pasa con el hombro, que es más grande que esa superficie articular, ¿sí? Que supongamos que la cabeza que yo tengo que articular es de este tamaño, ¿sí? Piensen que mi cavidad inicialmente es solamente lo que está en rojo, ¿sí? Es mucha la diferencia de superficie que tengo entre la cabeza o, digamos, la esfera que se va a ir a asentar en esa superficie. Entonces el labrum lo que viene a hacer es hacerle la vida un poquito más sencilla a la articulación, insertándose en los bordes de la cavidad y haciéndola un poco más profunda. Entonces lo que va a hacer es permitir que esa esfera, que antes le faltaba mucha superficie de contacto con la cavidad, de repente tenga más contacto y sea un poquito más estable de lo que era sin el labrum. Y esa va a ser la diferencia con el menisco. ¿Por qué? Porque esta no va a entrar, digamos así, en lo que es la superficie articular o cartilaginosa de la cavidad. El labrum sí, fíjense que está
digamos, como apoyado en todo, entra en lo que es el cartílago articular. Todo esto que está tapado por labrum, si yo saco, que está tapado por menisco, perdón, si yo saco el menisco, lo que encuentro es cartílago articular. En cambio, acá si saco el labrum, voy a encontrar, digamos, el reborde de esa cavidad que va a estar adaptándose a la esfera que se va a sentar ahí, ¿sí? No encuentro cartílago, o sea, esto no me está tapando el cartílago articular. A diferencia de lo que pasa con el menisco, no entra en la superficie articular de la cavidad, ¿sí? Los mecanismos de adaptación, como les dije, lo que hace es hacer las articulaciones complejas, ¿sí? Ahora, nosotros podemos tener articulaciones de 2 huesos o de más de 2 huesos, ¿sí? Porque es como mínimo 2 huesos cuando nosotros hablamos de la definición de articulaciones. Hablamos de unión entre huesos, no entre 2 necesariamente. Podemos tener articulaciones entre 3 huesos, como va a pasar con la articulación de la rodilla, donde lo que yo voy a tener va a ser fémur, tibia y rótula, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar empezando a hablar de articulaciones compuestas. ¿Por qué compuestas? Porque están formadas por más de 2 huesos. Y complejas cuando tengan mecanismos de adaptación, ¿sí? Dependiendo del autor, como digo, hay algunos que no consideran el labrum como un mecanismo de adaptación. Hay otros que sí. Perfecto. Y por último, llegamos al último de esta clase que se hizo tan larga, los músculos, ¿sí? Los músculos también son tejido especializado cuya función va a ser, a través de su estructura histológica, generar movimientos, ¿sí? A través de la contracción o de la relajación de las fibras. La función que tiene, justamente como dije recién, es el movimiento, pero no solamente el movimiento. Nosotros cuando estamos estáticos, sentados o parados, los músculos están funcionando, ¿sí? Se están contrayendo de una forma inconsciente para hacernos mantener nuestra postura, por ejemplo, ¿sí? Y el aspecto que va a tener va a ser este, ¿sí? Fíjense la diferencia de colores que hay o la diferencia de textura, si quieren, que hay con los elementos nobles que están acá, ¿sí? Ahí tenemos arteria, vena, nervio, como les dije, por convención, arteria roja, vena azul, nervio amarillo, y el músculo no se pinta, no se tiñe usualmente, ¿sí? A no ser de que se quiera poner en evidencia algo particular, el músculo típicamente no se colorea, ¿sí? Dentro de los músculos vamos a ver que van a tener, como todo en la anatomía, una clasificación morfológica, ¿sí? Esta clasificación morfológica tampoco es caprichosa, sino que tiene una razón de ser y que está relacionada con el movimiento que ese músculo va a imprimir o la función que ese músculo va a cumplir en los lugares donde está ubicado, ¿sí? Vamos a tener los músculos fusiformes, ¿sí? Los vamos a ver mucho en locomotor, bastante seguido. Después tenemos los músculos, acá lo denomina como bíceps, pero se pueden nombrar en función de las cabezas que tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, también vamos a tener lo que es el tríceps, tanto sea femoral o braquial, o el cuádriceps femoral, ¿sí? Entonces, lo que hace esta denominación en realidad es contar la cantidad de cabezas que tiene el músculo, o digamos, de unidades fusiformes que tiene ese músculo, ¿sí? Después tenemos los músculos digástricos, ¿sí? Que tenemos o sea, no es que tenemos pocos, pero los vamos a ver más que nada en lo que es la parte de cabeza y cuello. Poligástrico, como el recto del abdomen, ¿sí? Donde lo que vemos es que va a tener distintos vientres. Gástrico se denomina porque a esta parte del músculo, o esta parte del músculo, se le denomina como vientre. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver que tiene un tendoncito, un vientre, un tendoncito, un vientre, un tendoncito. Entonces, se denomina poligástrico, que esto, como les digo, es lo que se ve en el recto del abdomen, que es lo que hace que las personas tengan cuadritos. Después tenemos unipeniforme o peniforme, que en realidad lo van a escuchar más como piriforme, porque tiene forma parecida a una pluma. Y por último, los multipiriformes o multiperiformes, que básicamente es como si fueran varios elementos de esta pluma todas juntas, ¿sí? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los músculos como el serrato anterior, el serrato posterior. Los serratos, en definitiva, tienen una forma que corresponde con esta clasificación. Pero además, otras clasificaciones que acá, en este dibujo, no se muestran, son las clasificaciones de músculos convergentes y divergentes. Los músculos convergentes van a ser aquellos músculos donde, ustedes saben, o vamos a hablar ahora, que los músculos tienen la porción, digamos, muscular y la porción tendinosa, ¿sí? Que la porción tendinosa o la parte tendinosa es la que da la inserción en el punto, en el hueso o en el distinto lugar. Los músculos divergentes son aquellos que van a tener un punto de inserción y de ahí van a salir las fibras musculares a insertarse a través de su tendón en algún lugar específico, ¿sí? Tienen esta forma, ¿sí?
acá va a tener su origen y esta va a ser la inserción. El origen va a ser el punto donde nosotros tenemos el músculo que arranca, digamos, ¿sí? Donde empieza el músculo. Y la inserción es a donde va a parar el músculo, donde se inserta justamente. Entonces, un músculo divergente tiene esa forma, ¿sí? Un músculo convergente sería todo lo contrario. La inserción, el origen del músculo va a estar de este lado, ¿sí? El origen de las fibras, de las fibras musculares sin la parte tendinosa va a estar de este lado y la inserción tendinosa va a estar acá. Entonces va a ser como que las fibras musculares en abanico van a originarse de un punto, se van a juntar todas y se van a insertar por un tendón en un lugar particular, ¿sí? Vamos a ver que en dorso de este tipo de músculos, tanto convergentes como divergentes, vamos a ver un montón, ¿sí? Porque vamos a trabajar lo que son los músculos planos, ¿sí? Un músculo plano, como su nombre lo indica, va a tener la característica de que va a tener un plano, un corte axial muy chiquitito, ¿sí? O sea, son músculos muy finitos, como si fueran como sábanas, ¿sí? Entonces son muy anchos, pueden ser muy largos, pero tienen un espesor muy pequeño, muy finitos, ¿sí? Como dije, es una idea que la vamos a entender mejor cuando veamos dorso, ¿sí? Bueno, esta clase fue un montón de información, un montonazo de información en realidad, así que vamos a dejarla hasta acá. Como les digo, esta parte de generalidades puede ser un poco densa, un poco teórica, pero les juro que es algo que lo van a aplicar a lo largo de toda la materia y la próxima clase, que es el primer trabajo práctico de dorso, van a ver cómo estos conceptos en realidad se van a aplicar un montón y de repente empieza todo a tener mucho más sentido cuando lo podemos encasillar en los distintos grupos de las generalidades que fuimos viendo, ¿sí? Como les digo, la idea de clasificar las cosas, de agruparlas por forma, por aspecto, por función, no es una cuestión de capricho, sino que nos permite entender mejor cómo funcionan estas estructuras y para qué están donde están. Entonces es más fácil entenderlas y no tener que aprenderlas de memoria, que para mí es clave poder entender la materia y no estudiarla de memoria porque es mucha información, ¿sí? Entonces, para no morir en el intento, lo importante es ir de a poquito entendiendo esta información, para lo cual se requiere tiempo. Así que si no entienden o sienten que el cerebro se les achicharra un poco cuando agarran los libros, quédense tranquilos que es normal. De a poco van a aprender a ir ordenando esta información en su cabeza e ir priorizándola, ¿sí? Sabiendo qué es lo más importante y qué no. En generalidades no hay mucho para priorizar más que entender que estos conceptos no son cosas que quizás las tengan que saber para explicarlas en el momento o en el examen, sino que son cosas que fundamentalmente las tienen que saber porque las van a ver aplicadas a lo largo de la materia, ¿sí? Entonces, denle un descanso a su cabecita, tomen un respiro, hagan otra cosa que no tenga nada que ver con la facultad después de esta clase y después siguen estudiando un rato más si quieren, si no, es nuestra despedida, nos vemos en la próxima clase y como siempre les digo al principio de los videos que he estado haciendo, es si tienen dudas, evacúenlas por los medios que disponemos y si no también traten de ayudarse entre ustedes, pero es fundamental que cuando tengan dudas aprovechen los momentos que tengan para poder sacárselas y vayan construyendo la materia de a poquito, ¿sí? Tranquilos si no se entiende, de a poquito va a ir tomando todo forma y a seguir adelante que esto es, como les digo, es un proceso, es un caminito de hormiga que lo van a ir construyendo de a poco. Nos vemos en la próxima clase, les mando un beso y un abrazo muy grande y como les digo, no desesperen que de a poquito lo van a poder ir entendiendo.